El relato. Si estás leyendo esto, significa que te has topado con una historia que la mayoría preferiría olvidar. Una historia que todavía me persigue, incluso ahora, años después de que los cielos se volvieran contra nosotros. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sobreviví. Y necesito contarte lo que sucedió en el desierto, donde los ángeles llegaron no para salvar, sino para destruir. Todo comenzó con las tormentas. Nubes oscuras y arremolinadas que taparon el sol, relámpagos cruzándose en el cielo como la ira del propio Dios. Yo conducía por el desierto, intentando llegar a casa, cuando la radio se quedó en silencio. No había música, ni noticias, solo estática. Fue entonces cuando lo vi, una figura parada en medio de la carretera. Al principio, pensé que era una persona. Pero al acercarme, me di cuenta de que era algo más. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y sus alas, enormes, emplumadas y relucientes como oro fundido, se extendían como para bloquear mi camino. Di un volantazo, esquivándolo por poco, y seguí conduciendo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban en el volante. No sabía qué acababa de ver, pero sabía que no era humano. Encontré refugio en un restaurante junto a la carretera. Era un lugar decadente, de esos en los que solo paras si no tienes otra opción. Dentro, había un puñado de personas, una camarera, un camionero, una joven pareja y un anciano que parecía saber más de lo que decía. Éramos todos extraños, reunidos por casualidad, pero no tardamos en darnos cuenta de que todos huíamos de lo mismo. El primer ataque llegó por la noche. Lo oímos antes de verlo, un sonido como un trueno, pero más cercano, más violento. Las ventanas del restaurante se hicieron añicos, y la puerta salió volando de sus goznes. Y entonces estaba allí, de pie en el umbral. Un ángel. Pero no del tipo que ves en pinturas o iglesias. Esta cosa era aterradora. Sus ojos ardían con una luz fría y despiadada, y su voz, cuando habló, era como 1000 susurros, todos diciendo lo mismo: el juicio ha llegado. Luchamos. Con lo que pudimos encontrar: cuchillos, sillas, una escopeta del camión del camionero. Pero el ángel era implacable. Se movía más rápido que cualquier cosa que hubiera visto, sus alas cortando el aire como cuchillas. Uno por uno, nos fue eliminando. La camarera fue la primera en caer, su cuerpo arrojado por la habitación como un muñeco de trapo. El camionero fue el siguiente, su escopeta inútil contra el poder divino de la criatura. No sé cómo logramos sobrevivir esa noche. Tal vez fue suerte. O desesperación. Pero al amanecer, el ángel se había ido, y solo quedábamos 3, yo, el anciano y la joven de la pareja. Su novio había sido destrozado frente a sus ojos, y ella estaba en estado de shock, apenas capaz de hablar. El anciano nos explicó lo que estaba pasando. Dijo que los ángeles habían venido a purgar la tierra, a eliminar a la humanidad y comenzar de nuevo. Dijo que no había forma de detenerlos, de razonar con ellos. Eran instrumentos de la voluntad de Dios, y no descansarían hasta que el último de nosotros estuviera muerto. Pero también dijo que había una forma de luchar. Nos habló de un arma, una reliquia antigua escondida en el desierto. Una lanza, forjada en los fuegos del cielo, capaz de matar incluso a un ángel. Era una posibilidad remota, pero era nuestra única esperanza. Así que partimos, los 3, hacia el corazón de la tormenta. El viaje fue una pesadilla. El desierto estaba vivo con la presencia de los ángeles, el aire espeso con su poder. Vimos cosas, visiones, tal vez, o mensajes de Dios. Llamas en el cielo, ríos de sangre, ciudades reducidas a polvo. Y siempre, los ángeles estaban allí, observando, esperando. Encontramos la lanza en una vieja iglesia, medio enterrada en la arena. Era simple, discreta, pero vibraba con un poder que podía sentir en mis huesos. El anciano dijo que era nuestra única oportunidad. Dijo que teníamos que estar preparados, porque los ángeles vendrían por ella. Y lo hicieron. La batalla final fue como nada que haya experimentado. El cielo se volvió negro, la tierra tembló, y los ángeles descendieron en una tormenta de fuego y luz. Luchamos con todo lo que teníamos, la lanza brillando más intensamente con cada golpe. El anciano cayó primero, su cuerpo consumido por el fuego sagrado. La joven fue la siguiente, sus gritos resonando en mis oídos mientras los ángeles la destrozaban. Pero yo seguí luchando. No sé cómo, pero seguí luchando. Y entonces, con un último empujón, clavé la lanza en el corazón del ángel líder. Gritó, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna, y luego desapareció. Los otros ángeles retrocedieron, sus formas disolviéndose en la tormenta.
No sé si ha terminado. No sé si los ángeles volverán. Todo lo que sé es que yo sobreviví. Y ahora, años después, todavía los veo en mis sueños. Sus ojos, sus alas, sus voces, están grabados en mi memoria. Si alguna vez te encuentras en un mundo como el mío, no te rindas. Lucha. Sobrevive. Y recuerda, incluso cuando los cielos están en tu contra, siempre hay una forma de luchar. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte un relato tan aterrador como este. Si esta historia te ha erizado la piel, dale a like, comenta tus pensamientos y compártela con tus amigos, si te atreves. Hasta la próxima, mantente a salvo, y recuerda, la tormenta siempre está observando.